Doctor, para el día de hoy hemos tenido a bien elegir un tema, ya que debido al incumplimiento de pago se ha suscitado y es uno de los, digamos, de los medios más lesivos que tienen las empresas o las entidades de cobranza para obtener su acreencia o su cobro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los embargos, ¿sí? Los embargos que son medidas cautelares que se conceden a través de un juicio, ¿ya? Y también vamos a hablar hoy de hipotecas. Entonces, para entender bien de qué se trata, vamos a empezar a definir conceptualmente estos términos a fines de que se pueda entender un poquito más. ¿Sí? ¿Es lo mismo, doctor, un embargo y una hipoteca? Bien, bien, Virginia, muchas gracias por la pregunta, de verdad muy oportuna, porque, bueno, hay que entender que, si bien es cierto, estos conceptos podamos entenderlo como que se parecen, pero en realidad no son lo mismo. El concepto del embargo sencillamente es que es una medida cautelar, ¿ya? Y es solicitada por el propio acreedor. Y esto es, ¿por qué motivo? Porque ya existe un incumplimiento de la obligación contractual, es decir, del préstamo dinerario que sea solicitado por parte del deudor en su oportunidad. Además, ¿qué es? Es una garantía a nivel procesal, ya que ayuda a salvaguardar el cumplimiento de una sentencia. ¿Y cuándo se solicita este embargo? Este embargo se solicita posterior al incumplimiento, a diferencia de la hipoteca. La hipoteca es ex ante, es anterior. Entonces, esto es muy interesante, ya que esta hipoteca, en el caso de la hipoteca, se inscribe a favor del acreedor producto de este contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Justamente es lo que vamos a hablar al día de hoy. Evidentemente, en el caso de no cumplir ambas obligaciones, acontecerán algunos hechos que veremos más adelante. Gracias, más bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, entendamos, como bien lo dice el doctor, son conceptos totalmente distintos. Por un lado tenemos el embargo que se va a inscribir o se va a solicitar ante un incumplimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes incumplen 2, 3 o más cuotas, el banco va a iniciar con sus acciones extrajudiciales, que son llamados, cartas bajo puerta, pero si esto no diera resultado y no hubiera interés por parte del cliente de acceder a alguna refinanciación, alguna reprogramación, que es lo que en principio las entidades bancarias ofrecen, se va a pasar a la etapa judicial. En la etapa judicial claramente se va a iniciar un juicio, un proceso. Este proceso puede dar lugar a un embargo cuando el cliente o el deudor tiene bienes, ¿no? Trátese de, tiene inmuebles, tiene vehículos, recibe dinero por planilla, tiene cuentas en los bancos, ya cuando se den estos supuestos es que el banco decide iniciar un embargo. Por otra parte está la hipoteca, que uno puede ir y solicitar al banco dinero, ya, e hipotecar su bien, o puede elegir comprar su vivienda, por ejemplo, con un crédito hipotecario, ¿no? Yo tengo, vamos a decir, el 20% del dinero de lo que vale la casa, doy la inicial de mi dinero, pero el 80% en este ejemplo lo financia el banco. Ambas son garantías hipotecarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una garantía real que es el inmueble. Por otro lado, en el embargo no nace el acto con la inscripción de un embargo, sino que ante el incumplimiento se solicita un embargo.